Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial, el cual se trata de expresar una función h dada como la composición de dos funciones f y g, pero debemos hacerlo de dos formas distintas. Entonces se nos dan tres funciones y debemos expresar cada una de estas funciones como la compuesta de otras dos funciones. Y la idea es que encontremos dos formas distintas de expresar cada función. Es decir, tendríamos que hacer en este caso seis procedimientos, dos para cada uno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que, recordemos que la función h de x se puede ver como la función f compuesta g de x, digamos. Esto es lo mismo que tener f evaluado en g de x. Ok, vamos a tratar de expresarla de esa manera. Entonces, vamos a escribir a, es decir, vamos a resolver nuestro ejercicio a, y para ello, ¿cierto? Sean f, vamos a poner la variable t para que se vea la compuesta más, es decir, que se vea clara, ¿sí? Que se vea clara cómo se está haciendo la composición. Entonces vamos a tomar a la función f como la función raíz cuadrada de t, ¿sí? Y a la función g de x como la función x cuadrado menos 4. ¿Ok? Entonces, así, observe que h de x será lo mismo que tener f evaluada en g de x. Pero observe que, ¿quién es f de t? F de t es raíz de t. Pero como yo tengo f evaluado en g de x, entonces esto será raíz de g de x. ¿Cierto? Y ahora sustituimos a g de x. G de x es x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Entonces observe que pudimos expresar a la función h como la compuesta de dos funciones. Esta sería la primera forma, ¿cierto? Otra forma es la siguiente. A ver, sea f de t igual a la raíz de t menos 4 y g de x la función x cuadrado, ¿cierto? Así tenemos que h de x es igual a f compuesta g de x, entonces será, recordemos quién es f, f es t menos 4, f de t, entonces ahora como tenemos f de g de x, será g de x, la cambiamos a t por g de x, menos 4, ¿sí? Y ahora simplemente reemplazamos a g de x, pero g de x es x a la 2, x a la 2 menos 4. Esta sería nuestra segunda forma de expresar a la función h como una compuesta de dos funciones. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio B de la misma manera. Vamos a buscar dos funciones de tal modo que la función h igual a 4 entre raíz cúbica de x a la 3 más 3 se pueda escribir como compuesta de esas dos funciones. Y trataremos de hacer dos formas distintas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a una nueva pizarra para trabajar mejor. ¿Ok? Entonces, bien, nuestro ejercicio B es h de x igual a 4 sobre raíz cúbica de x a la 3 más 3. ¿Ok? Entonces, solución. Nuevamente,
h de x lo vamos a escribir como f compuesto g de x, es decir, f evaluada en g de x. Entonces, para nuestra primera forma, vamos a escribir aquí, sea f de t igual a 4 sobre t y g de x igual a la raíz cúbica de x a la 3 más 3. Así, observe que h de x, que es f evaluado en g de x, va a ser lo mismo que tener 4 sobre, cambiamos a t por g de x. Y ahora sustituimos a g de x. 4 entre g de x, pero g de x es raíz cúbica de x a la 3 más 3. Esta sería nuestra primera forma. Otra forma, ¿cierto? Recuerden que el ejercicio nos pide dos formas para cada uno. Otra forma sería, sea f de t igual a 4 entre raíz cúbica de t y g de x como la función x a la 3 más 3. ¿Sí? Así tenemos que h de x es igual a f evaluada en g de x. Significa que donde va t vamos a poner g de x. Entonces 4 entre raíz cúbica de g de x. Sí, miren, si aquí tenemos t, tenemos raíz cúbica de t. Aquí tenemos g de x, raíz cúbica de g de x. Entonces, ahora simplemente sustituimos a g de x como x a la 3 más 3. ¿Okay? Entonces, ahí tendríamos nuestra segunda forma de escribir la función como una compuesta de dos funciones. Y ya nos falta entonces nuestro ejemplo 3 o nuestra parte C, que es escribir h de x como la raíz cuadrada de valor absoluto de x más 4. Y para ello vamos a pasar a una nueva pizarra. Entonces, bien, C, recuerden que es h de x la raíz cuadrada de valor absoluto de x más 4. Si no estoy mal, a ver, vamos a... Sí, más 4, está bien. Ok, listo. Nuevamente, ¿cierto? Vamos a escribir solución. Vamos a escribir a h de x como f compuesta g de x, que es lo mismo que tener f evaluada en g de x. ¿Sí? Entonces, bien, nuestra primera forma será la siguiente. Sea f de t igual a la raíz cuadrada de t. Y h de x, g de x como valor absoluto de x más 4. ¿Cierto? Así tenemos que f compuesta g de x será raíz cuadrada de g de x. Y ahora sustituimos raíz cuadrada de g de x, pero g de x es x más 4. Recordemos que esto es h de x. Otra forma sería la siguiente. Sea la función f de t como la raíz cuadrada de t más 4. Y g de x como la función valor absoluto de x. Así, tenemos que h de x, que es f compuesta g de x, será raíz de g de x más 4. Y esto no es más que raíz de g de x, pero g de x es valor absoluto de x más 4. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Entonces, espero que les sea de ayuda.